les bendiga, amados hermanos, continuando con los devocionales que tenemos de leer la Escritura en un año. Vamos a Primera de Pedro 3, versículos 1 al 7. Vamos a tener nuestro devocional que dice así la Escritura: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? El apóstol Pedro envía su carta a la iglesia en Asia, ¿verdad?, que habían creído en el Señor, pero que estaban pasando por situaciones difíciles, ¿verdad?, allá los creyentes en el Señor. Y en el primer versículo del capítulo 3 podemos ver el tipo de cambio y la transformación que debían tener los hermanos creyentes allá, a tal grado que el apóstol les dice que sean ganados sin palabra alguna. Debía de ser un cambio radical en nuestros hermanos, ¿sí?, en ese sentido. Ahora, en el capítulo 3 hace una comparación del 2, ¿verdad?, con el 3, porque dice que en el 2 menciona la sumisión de un criado a su amo, y en el 3 empieza el capítulo con la palabra asimismo, para relacionar ahora la sumisión de la esposa al esposo en el matrimonio. Y aunque son asuntos diferentes, la palabra de Dios aplica a ambos, ¿sí? Vamos a ver de qué manera tenía que ser este cambio, esa transformación. La Biblia enseña, ¿verdad?, que la sumisión de la esposa a su marido es con el fin de guardar el orden establecido por Dios en el matrimonio. Y así, de esa manera, los hermanos deberían de tener ese comportamiento en su vida, de manera respetuosa, ¿verdad?, de parte de la mujer, dando honor en el matrimonio. Y también el marido, ¿verdad?, dice la Escritura que debía de proteger y reconocer a su esposa como que también ella es coheredera, ¿verdad?, de la gracia del Señor. Y cuando la esposa acepta, ¿verdad?, esta protección por parte del marido, está aceptando también esa autoridad y está teniendo esa sumisión, ¿verdad?, a él, como marca la Escritura. Y esto no es fácil, ¿verdad?, decirle a un matrimonio, bueno, que la esposa se someta al esposo y que el esposo pues viva sabiamente con su esposa. Esto solo es posible en un matrimonio cuando son creyentes, cuando han entregado su vida al Señor. ¿Por qué? Porque ellos, siendo creyentes, ya tienen la fuente de vida en ellos, en su corazón. Tienen la fuente de gozo, que es el Señor. Tienen la fuente de amor, que es el Señor, ¿verdad? Y eso los capacita para que puedan tener este cambio radical en su vida y puedan ser esos testimonios. Y el apóstol Pedro le está pidiendo así ese tipo de ejemplo a estos creyentes. Dice, para que los demás sean ganados sin palabra alguna. Entonces, con este tipo de comportamiento, el matrimonio, ¿verdad?, podía señalar el camino hacia Dios por medio de su estilo consagrado de vida a Dios. Además, podían silenciar a los incrédulos haciendo el bien ellos, ¿verdad? Y lo más importante, que las esposas creyentes, ¿verdad?, ganaran a sus esposos inconversos para Cristo. Y esta palabra es para nosotros hoy, actualmente, ¿verdad?, que nuestras esposas, ¿verdad?, en el caso de los que estamos casados, se comporten de una manera casta, respetuosa, ¿verdad?, en el matrimonio, pero que nosotros también podamos vivir sabiamente con ellas, ¿verdad? Dice la Escritura que no debemos de ser ásperos con ellas, que no debemos de ser duros con ellas, ¿verdad? Y esto nos va a permitir a nosotros que los demás vean ese tipo de matrimonio que tenemos
y va a ser ganada las personas incrédulas por nuestro comportamiento. Como dice el apóstol, dice, aunque no digamos ni una palabra, pero por el comportamiento van a ser ganados. Además, se presentaría el Evangelio de manera eficaz, de esta manera. Y lo más importante es que nuestras oraciones no serían estorbadas. Dice el apóstol que cuando nosotros tenemos una relación de esta manera, nosotros podemos estar confiados de que hagamos la oración que hagamos delante de nuestro Dios, esa oración va a ser contestada. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejemplo allí, ¿verdad? En el matrimonio con nuestras esposas, la esposa, ¿verdad? Que tengamos, o el marido en el caso de las hermanas, ¿verdad? Y nosotros ser de bendición de esa manera. ¿Por qué no oramos en este momento y le pedimos al Señor que Él nos permita hacer este tipo de testimonio para los demás? Que aunque no digamos palabra alguna, ¿verdad? Nuestros hechos hablen más fuerte. Como dijo aquí el apóstol, que nuestro atavío interior, ¿verdad? Hable más que nuestro atavío exterior. Que cuando nosotros, ¿verdad? nos vistamos de todo la fuente que es de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos reflejar ese amor. Es la única manera en que el matrimonio puede ser ese testimonio, teniendo a Cristo como fuente de amor, fuente de gozo, fuente de alegría, fuente de vida. ¿Sí? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por el privilegio enorme que nos das de conocerte, Señor. Sabemos que es una responsabilidad el que cuando te conocemos podamos vivir lo que tus mandamientos nos dicen a nosotros, Señor, como hijos tuyos. Es una gran responsabilidad, Señor, que nosotros podamos vivir de esa manera para que los demás sean ganados para ti. Ayúdanos a tener ese ejemplo y a vivir tu evangelio, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, y que podamos presentar tu evangelio aun y cuando no emitamos palabra alguna, que los demás te puedan conocer a ti. Y aún, Señor, permítenos que no haya ningún estorbo para que nuestras oraciones sean escuchadas por ti, teniendo un buen comportamiento como hijos tuyos en el matrimonio que tú has dado a tu iglesia. Gracias, maravilloso Dios. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga.